Bueno, ¿cómo están tanto tiempo? ¿Hace cuántos fines de semana les iba a decir? ¿Cuántos viernes que no los veo? 2 viernes, parece. 2 viernes, es mucho para nosotros esos 2 viernes. Así que vamos a tratar de ir poniéndonos al día, ¿sí? Mientras ustedes se van acomodando ahí, van ingresando sus compañeros. Yo voy a aprovechar para ir tomándoles la asistencia. A ver quién me falta. Está Natalia, Juliana, Zaira, Berenice, Viviana, Fabricio, Olga, Jorge, Andrea, Celeste, Fidel, Julieta y Carolina, ¿verdad? Perfecto. Bueno, a ver. Comencemos con un breve repaso así rapidito de todo lo que fuimos viendo. Así comenzamos con otro temita el día de hoy. A ver. ¿Quién quiere comenzar a hablar, comenzar a decirme qué es lo que vimos desde el principio hasta la última clase que tuve? A ver. ¿Por dónde habíamos comenzado? A ver. De la criminología, profesora. Bien. Sobre criminalística. Claro, criminalística, perdón. Tardes. Bien. Criminalística. ¿Qué habíamos visto? Conceptos, precursores. A ver, Olga, te escucho. ¿Sí, me escucha? Sí. Sí, habíamos visto el concepto de criminalística, qué era la criminalística, los precursores. Bien. ¿Y qué es la criminalística? Una ciencia multidisciplinaria que emplea conjunto de técnicas y procedimientos de investigación. Se dice multidisciplinaria porque se vale de otras ciencias como la física, la biología, la química, para poder en conjunto poder actuar determinando, investigando y llegando al fin de descubrir algún acontecimiento. Bien, perfecto, Jorge. Excelente. Y Listo. habíamos hablado de las 7 preguntas de oro de la criminalística, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eran esas preguntas de oro? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Por qué? Bien. Cuando vamos a investigar o a abordar un lugar de los hechos, ¿debemos de contestar sí o sí esas 7 preguntas? ¿O para qué nos sirven esas 7 preguntas a nosotros dentro de lo que es la investigación? De cada pregunta que se va haciendo, se va armando el caso. Bien, esas preguntas nos ayudan a nosotros para irnos ordenando dentro de nuestra investigación y así poder resolver de una manera más ordenada lo que sería el caso, ¿sí? ¿Es necesario que contestemos esas 7 preguntas o no? No. Depende. No, profe. del caso. No, bien, no siempre se contestan las 7 preguntas. Perfecto. Ahora, si yo hablo de lugar de los hechos, ¿qué es el lugar de los hechos? ¿El lugar? Sí, el lugar que ¿Dentro, está fuera? el cadáver? Cuando es abierto, cerrado. esos son los tipos del lugar de los hechos, pero cuando hablas del lugar de los hechos, ¿a qué hacemos referencia? Al espacio como. El espacio físico, Bien, al espacio físico en donde aconteció o fue la escena del crimen. susceptible de un delito. Sí. ¿Sí? Dentro de ese lugar de los hechos, dentro de ese espacio físico, nosotros tenemos una clasificación o unos tipos, ¿verdad?
¿Cuántos Sí. tipos son? 3, Dos. abierto, cerrado y mixto. Bien, perfecto. En lugar de los hechos mixto, ¿cuál sería? Mixto es cuando es un lugar o dos, o más de dos lugares. Por ejemplo, un accidente de tránsito se había hablado, ¿Sí? que está Exactamente. abierto en la vía pública y el automóvil. Exactamente. El lugar de los hechos mixto es cuando hay una composición, ¿sí? O un conjunto, o sucede en un lugar abierto y un lugar cerrado a la vez. ¿Bien? Ujú. Ahora, si yo voy a un lugar de los hechos, ¿sí? Un lugar de los hechos en donde tengo un cadáver. ¿Sigue siendo el lugar de los hechos? ¿O cómo pasaría a denominarse? Esa sería la escena del crimen. La escena del crimen. Bien, es una escena del crimen. ¿Y cuál sería el concepto de escena del crimen? O aquí llamamos escena del crimen. Cuando hay un fallecido, Cuando hay un cadáver o estamos en un presencia cadáver. de parte anatómica humana. ¿Sí? Un cuerpo anatómico. Exactamente. Puede ser el cadáver completo o alguna parte. Alguna extremidad, un torso, una cabeza. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que esta parte anatómica debe de ser humana. En cuanto a la escena del crimen, ¿se puede llegar a dividir en dos, en tres? ¿O siempre es Primaria y secundaria. bien, escena del crimen primaria y secundaria? ¿Cuál es más importante dentro de estas dos escenas del crimen, dentro de estos dos tipos que hay? La primaria. ¿Seguro? ¿No es donde está el hallazgo? Sí, pero si nosotros tenemos dentro del lugar de los hechos una habitación Entrada y llena de salida del sangre y en domicilio. otra habitación encontramos el cuerpo, ahí vamos a tener una escena del crimen primaria y una escena del crimen secundaria. Entrada y salida de un domicilio o la escena del hecho. Sí, pero yo les estoy preguntando si es que hay una más importante que la otra, si una escena del crimen es más importante que la otra. No, las dos son importantes. Las Bien, dos son las importantes. dos son importantes. Siempre recuerden eso. Pero depende del orden. Solo que hablábamos de una escena primaria y de una escena secundaria, ¿para qué? Para hacer un ordenamiento. Exactamente, para poder tener un orden dentro de la investigación. Para que una escena del crimen sea primaria, debe de cumplir ciertas características, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuáles son esas características? El lugar de los hechos, el lugar del hallazgo del cadáver y el lugar de la muerte. Bien, se debe de cumplir esas tres características para que sea una escena del crimen como. Primaria. Bien. Si no cumple alguna de esas características, se convierte en una escena del crimen Segundo. Secundaria. secundaria. Bien, perfecto. Dentro de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo en el lugar de los hechos, nosotros hablamos de pruebas, hablamos de evidencias físicas, ¿verdad? Para que esas evidencias físicas, esas pruebas que nosotros tenemos dentro de este lugar de los hechos, se conserven tal y cual quedaron después del evento. ¿Qué es lo que nosotros debemos de realizar a ese lugar de los hechos?
Asegurar el perímetro de donde está el Bien, cuerpo. exactamente, debemos de proteger y asegurar el lugar de los hechos. ¿Cómo realizamos esa protección y ese aseguramiento? Primero, aislando de los curiosos. Bien, ¿qué más? De los periodistas, hacer todo el perímetro. Bien, bien, debemos de perimetrar, primero y principal. Ahora, ese perímetro que yo hago, en caso de que, por ejemplo, haya sido un robo, ¿sí? Dentro de una vivienda. ¿Qué es lo que voy a perimetrar? Voy a perimetrar toda la vivienda, voy a perimetrar únicamente en el lugar en donde yo sé que han extraído algo o que falta algo, o cuál sería la parte que nosotros debemos de perimetrar, cuál sería la parte que nosotros deberíamos de proteger. La entrada y la salida. Sí, entrada y salida de la vivienda. Y la parte que hayan robado, vendría a ser. Bien, la parte que hayan robado. Pero si yo esa parte no te, por ejemplo, han sustraído una bicicleta que se En encontraba esta en foto se le marca lo que falta dentro de la vivienda. Ajá. A ver, yo les doy el siguiente ejemplo. Se nos informa de que, bueno, hubo un robo en una vivienda en donde han sustraído una bicicleta, ¿sí? Como manifiesta lo que sería la víctima del fondo de su casa. ¿Yo qué voy a perimetrar? ¿Únicamente el fondo o la totalidad de la vivienda o la La totalidad manzana. de la cuadra o la totalidad de la manzana? La totalidad de la O del manzana. barrio? La totalidad de la manzana. ¿Por qué? Porque también se toman como testigos los vecinos o un par de casas más. Bien. Y el perimetrar ese lugar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a evitar al perimetrar eso? Es evitar la Primero se alteración. marca La alteración, que no se altere. Que no se altere, ¿qué? Las pruebas. Bien, las pruebas o la evidencia física que nosotros vamos a tener en ese lugar de los hechos. Ahora bien, alguien por ahí hablaba de fotografiar el lugar, hablaba de qué más eran las actividades que debíamos de realizar dentro de esa protección y ese aseguramiento. se saca fotos, se enumera a cada cosa fuera de lugar o algo que a la familia o quien esté dentro de la vivienda vea algo fuera de lo común. Algo caído, algo corrido, algo que falte adentro de la vivienda. Bien. Fotografiado y marcado la evidencia. Bien, ese fotografiado y ese marcado de la escena, como llaman ustedes, ¿sí? Estamos haciendo mención ahí a lo que sería, por un lado, la fotografía forense, ¿sí? Forense. Y por otro, la elaboración de croquis, ¿sí? O de los famosos dibujos técnicos. En cuanto a lo que es la fotografía forense, nosotros no es que vamos a llegar y vamos a empezar a tomar fotos absolutamente a todo el lugar de los hechos, ¿sí? Sino que hay un ordenamiento que debemos de seguir, hay tipos de planos que debemos de tomar para poder obtener una buena información del lugar de los hechos en donde nosotros estamos investigando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que vamos a realizar primero? ¿La toma de fotografías o la elaboración de los croquis? La elaboración de los croquis. Porque ahí la dudé. Y porque ahí se encontraba, uno lo marca como Porque para es lo primero recordar que esa se marca evidencia. con numeración. ¿Puede ser?
¿Están seguros? ¿No les convendría primero tomar las fotografías? Porque apenas llegamos, comenzamos a hacer una toma general de lo que es el lugar de los hechos y de ahí comenzamos a efectuar otros tipos de planes. Porque si yo llego y me pongo a dibujar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede suceder si yo me tomo más tiempo en dibujar que en realizar las tomas fotográficas? Se pierden las evidencias, para que no se alteren. Exactamente. Nosotros, ustedes tengan en cuenta que más allá de que estemos frente a un lugar de los hechos cerrados, no debemos de perder tiempo en cuanto a lo que es la recolección de la evidencia o de las pruebas que podamos tener dentro de lo que es el lugar de los hechos. Y lo que nos puede garantizar a nosotros el día de mañana, cuando hayamos culminado quizás de recaudar toda la evidencia y que se nos solicite dentro de lo que es la justicia, que se vuelva a realizar una inspección ocular dentro de lo que es el lugar de los hechos, lo único que nos va a garantizar a nosotros que las pruebas sean exactamente las mismas que nosotros hemos encontrado, ¿qué es? La fotografía. La fotografía, exactamente. La elaboración de los croquis se realiza siempre al final de lo que sería nuestro trabajo dentro de lo que es el lugar de los hechos. Si bien es cierto, nosotros dentro de lo que es la parte de criminalística siempre nos movemos con lo que sería un equipo técnico, en donde tenemos especialistas de cada una de las situaciones que necesitemos resolver dependiendo el hecho que vamos a investigar. Bien, por ejemplo, vamos a ir con el especialista en fotografía, que es el que se va a encargar de tomar todas las fotografías que sean necesarias. Vamos a continuar con el especialista, obviamente, en levantamiento de huellas, en levantamiento de otros elementos, con el perito documentológico, el perito balístico en caso de que hayan armas de fuego relacionadas dentro del hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Pero el primero que va a ingresar al lugar de los hechos, aparte del coordinador o del encargado de todo lo que sería el equipo, va a ser el fotógrafo, ¿sí? Porque es quien va a tomar todas las fotografías del lugar tal y cual se encuentre, ¿bien? Entonces, hoy vamos a partir de lo que sería la fotografía forense. ¿Alguien sabe quién descubre o quién inventa la fotografía forense o en qué año aparece la fotografía forense? Dentro de los precursores de la criminalística. ¿Se acuerdan? Las fotografías. Vamos a ver un power. 1884, ¿puede ser? Bartilio. Es uno de los que comienza a realizar sus aportes dentro de lo que es la fotografía forense. Una fotografía de los hechos. Bien. A ver, me dicen cuándo puedan comenzar a visualizar la pantalla. ¿Estamos? Bien. La fotografía forense. ¿Qué es la fotografía forense? Es un tipo de fotografía documental en el que aquello que se documenta es la escena del crimen o el lugar de los hechos.
La finalidad que tiene es la de evidenciar posibles sucesos que han podido ocurrir en dicha escena, señalando a unas personas u otras en función de las pruebas que se encuentran. Es importante conseguir realizar todo tipo de fotografías dentro de lo que es la escena del crimen antes que se empiece a estar en contacto con la misma para así alterar lo menos posible la imagen del lugar. La fotografía forense surge en el año 1866 a través o por Alan Pinkerton, que fue el que ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes, ¿sí? Es la disciplina precursora de lo que hoy conocemos como fotografía forense. Dentro de los tipos de fotografía forense, nosotros tenemos varios tipos. Uno de ellos es la fotografía forense científica. Esta es toda aquella fotografía que es tomada dentro de lo que es el lugar de los hechos o la escena del crimen, que va a servir como un documento de consulta. Este documento de consulta muchas veces le es importante para todos aquellos técnicos o peritos, ¿sí? O asistentes que no hayan concurrido a lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Entonces ellos, a través de lo que son las fotografías forenses científicas, van a poder estar en lo que sería este lugar de los hechos, ¿sí? Sirve como un registro de información, como un complemento de otras fuentes documentales o un método para difundir la información a otros compañeros. Después tenemos lo que es la fotografía forense judicial, que si bien es cierto, acá hay una gran contradicción, ya que hasta hace unos años atrás la fotografía servía como una prueba irrefutable dentro de un juicio. Pero ¿qué pasó? Se fueron desarrollando varias técnicas de fotomontaje, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que van teniendo menos valor, van careciendo de valor estas fotografías, ¿sí? Hasta ahora, cuando era aplicada dentro de lo que es la criminalística, debían de tener o de cumplir condiciones que eran el de exactitud y de nitidez, ya que obviamente el fin es el de obtener imágenes que nos sirvan a nosotros como herramienta primaria para el esclarecimiento del hecho que nosotros estamos investigando, y eso se daba a través de lo que es la imagen. Después tenemos lo que es la fotografía forense en el lugar de los hechos, que si bien es cierto, no es un tipo de fotografía forense, pero es un tipo de procedimiento general para la investigación, ¿sí? O sea que nosotros, dentro de lo que es el lugar de los hechos, vamos a obtener o a tratar de obtener fotografías panorámicas, generales del lugar, los complementos, cómo se van complementando con otros tipos de planos, ¿sí? En donde, por ejemplo, los peritos forenses llaman a algunas de las imágenes cuando ellos ingresan a lo que es el lugar de los hechos y no hay ninguna modificación dentro de lo que es la escena, en donde todavía no ha ocurrido algún levantamiento de huellas o de evidencia, se las denominan imágenes preliminares. Dentro de lo que son las tomas fotográficas, ¿sí? Nosotros hablamos primordialmente de lo que es el plano general. El plano general, ¿qué es lo que nos da? Nos da una información sobre dónde ha ocurrido lo que sería el evento. Por ejemplo, en la imagen que están viendo ustedes ahora, ¿sí? Vemos que hay un edificio, vemos que hay un camión de bomberos, ambulancias, policías. Vemos que el edificio tiene algunas zonas que están oscuras, ¿sí? Que están demasiado
negras, ¿sí? En donde esta primer fotografía, este plano general, a nosotros nos está informando de qué es lo que pudo haber ocurrido en ese edificio. Nosotros, al ver la cantidad de gente que hay, al ver estas fuerzas de seguridad que se encuentran en este lugar de los hechos, nos dan indicios de que hubo o un incendio o una explosión en un edificio, ¿sí? Dentro de lo que es la fotografía forense, nosotros la tomamos como importante, ¿sí? En donde el experto, ¿sí?, que realiza las tomas fotográficas va a saber, obviamente, cuáles son las fotos necesarias de cada escena. Es importante que dentro de las tomas que se realicen, nosotros trabajemos de una manera metodológica, la cual va a requerir, obviamente, de un alto grado de observación y de conocimientos, tanto forenses, balísticos y científicos. Acá se debe de tener en cuenta que las imágenes deben de documentar la historia completa de lo que sucedió. Por tal motivo, ¿sí?, sería que el más mínimo detalle puede ser una pieza importante dentro de lo que es este lugar de los hechos que vamos a estar investigando. Hay imágenes que informan sobre lo que es el lugar de los hechos. Estas serían los de planos generales, que son los que nos van a ubicar dentro de lo que es la escena. Con este tipo de planos, nosotros vamos a saber si estamos en un interior, si estamos en un exterior, si nos rodea un paisaje natural, un paisaje artificial, por lo que obviamente se deben demostrar elementos significativos que sirvan como referencia inequívoca sobre el lugar en el que nosotros nos encontramos o sobre el lugar en el que vamos a trabajar. Acá aparecen lo que son las famosas imágenes de intrusión. Se llaman así a todas aquellas imágenes que progresivamente nos van metiendo dentro de lo que es el lugar de los hechos o dentro de lo que es la escena que se está investigando. Se van tomando fotografías de diferentes planos, de planos cortos, que nos van a permitir a nosotros avanzar sin que estemos ahí, ¿sí? Estas imágenes deben de tener los famosos puntos de transición, que son los que nos van a permitir pasar de una imagen a la siguiente. O sea que dentro de lo que son estas imágenes de intrusión, nosotros debemos de contar con lo que sería el famoso hilo conductor, ¿sí? O sea que vamos a comenzar mostrando todo lo que es la escena y estas imágenes o estos planos, ¿sí?, qué es lo que van a ir contando, ¿sí?, qué es lo que sucedió y nos van a servir para poder tener apoyo de todos aquellos compañeros que no hayan podido asistir a lo que sería el lugar de los hechos y también para todos aquellos compañeros que trabajan dentro de lo que es el laboratorio con el análisis de las evidencias, en donde ellos también van a ayudar, nos van a ir ayudando a poder ir generando hipótesis de qué es lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, acá nosotros tenemos imágenes de intrusión. Si nosotros la vemos a simple vista, ¿qué piensan ustedes que es lo que ocurrió en este lugar de los hechos? Primero y principal, la imagen, ¿qué hace? Nos informa de qué tipo de lugar de los hechos es el que se está investigando. En este caso, es un lugar de los hechos, ¿cómo? Abierto. Bien. Pareciera un accidente de automovilístico, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué pareciera? ¿Por qué suponen ustedes que pareciera un accidente automovilístico? Y por los autos, ¿no? Bien, porque hay restos de automóviles, ¿sí? Entonces, nosotros acá en estas pequeñas imágenes, ¿sí?, imágenes de intrusión, nos permiten ver un recorrido por lo que es la escena y la cual, en base a eso, nosotros ya podemos ir interpretando qué es lo que pudo haber pasado, ¿sí? Bien. Eso
Por un lado, serían las imágenes de intrusión, como les había dicho. Después tenemos las imágenes cenitales o aéreas, que estos tipos de imágenes sí son imágenes que se toman desde lo alto, ¿sí? Desde lo alto hacia abajo o queriendo mostrar en general lo que sería la escena, ¿sí? Nosotros acá vamos a ubicar lo que son las pruebas y gracias a estos tipos de planos, que es el plano cenital, va a denominarse también como plano explicativo. Estas fotos, ¿qué es lo que realizan? Nos dan una cierta interrelación entre lo que serían las evidencias, ¿sí? Por eso muchas veces como fotógrafos debemos de subirnos a andamios, a escaleras, ¿sí? O quizás a balcones, para poder tomar ese tipo de imágenes, que son las imágenes aéreas o cenitales. Que si bien es cierto ahora con el uso de los famosos drones, es más fácil obtener este tipo de imágenes, ¿sí? Después, otro tipo de imágenes que se deben de tener en cuenta y se deben de tomar en caso de tener la posibilidad, es la del punto de vista de los testigos, ¿sí? Este tipo de imágenes no siempre es posible hacerlas, ya que no siempre hay un testigo que pueda ofrecernos lo que sería su punto de vista. Pero en caso de que existiera este tipo de, existiera un testigo, ¿sí? Nosotros vamos a realizar este tipo de fotografía. ¿Cómo se realizan este tipo de fotografías? Es que nosotros realizamos la toma a la altura de los ojos del testigo desde la ubicación que él nos diga que se encontraba en el momento de que sucedieron los hechos, ¿sí? Obviamente que quizás puedan llegar a variar un poco, ya que la distancia entre la vista del testigo y el foco de la cámara no siempre puede llegar a ser el mismo, pero se intenta realizar lo que sería esta distancia focal que se asemeje a la que sería la del ojo humano. Acá nosotros tenemos que tener también en cuenta que varían muchas veces lo que son las perspectivas y obviamente puede influir un poco lo que sería el tamaño relativo de los objetos. Y otra de las cosas que debemos de realizar es el documentar por escrito, ¿sí? Que si bien es cierto, nosotros vamos a ir fijando quizás primero con una filmación, después con las fotografías. Yo siempre recomiendo que cuando vamos a abordar lo que es el lugar de los hechos, llevemos las famosas bitácoras o un bloc de notas, ¿sí? En donde ahí nosotros vamos a ir anotando todos los procedimientos que vamos realizando dentro de lo que es el lugar de los hechos. Nos sirve también como material de consulta en caso de que se nos haya olvidado algo o en caso de que se haya extraviado alguna evidencia, si nosotros lo tenemos por escrito y tenemos el material fotográfico que nos avala que esa evidencia estaba, esto también nos sirve como prueba dentro de un juicio, ¿sí? Y acá aparecen también los famosos testigos métricos, ¿sí? ¿Qué son los testigos métricos? No sé si han visto en películas o series policiales que cuando van a un lugar de los hechos o a una escena del crimen, se colocan números, ¿sí? O letras, que muchas veces son cuadraditas, amarillas, en algunos lugares de la escena que ustedes están viendo, ¿sí? Estos se denominan testigos métricos. ¿Por qué? Porque estos pueden ayudar a nosotros a ordenarnos en cuanto a las evidencias que vamos encontrando dentro de lo que sería el lugar de los hechos. Dentro de las fotografías forenses son importantes ya que se colocan sobre el mismo plano en donde se encuentra el objeto que nosotros vamos a fotografiar. Lo que sí, los testigos métricos no deben de tapar ninguna parte de la evidencia y no pueden ser tampoco más pequeños que el objeto que nosotros queremos mostrar. En la imagen
nosotros podemos observar distintos testigos métricos, ¿sí? Acá tenemos con números, acá tenemos en forma de conos que también contienen números, y también hay testigos métricos en formas de reglas, ¿sí? Se los denominan o testigos métricos o marcadores métricos o marcadores de evidencia, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿Alguna duda? Bien, continúo entonces. Bien, ahora vamos a ir a lo que serían los tipos de planos, ¿sí? Dentro de la fotografía forense. Bien. Los tipos de planos, ¿sí? Nosotros dentro de los tipos de planos hay variedades, ¿sí? Obviamente, estos tipos de planos nos van a ir metiendo dentro de lo que es la escena. Vamos a comenzar por lo que son las tomas panorámicas, ¿sí? O planos generales, que se realizan con fines de localización y muestran el aspecto general del lugar tal como se encontró. Acá es conveniente hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes para poder tener un contexto general del lugar de los hechos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la imagen que están visualizando ahora, ¿qué es lo que logran ver? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Ese cuerpo dónde se encuentra? La vía pública. En una vía pública. ¿Qué podríamos considerar que es ese lugar más precisamente? ¿Una escuela, una universidad, un hospital? Sí, ¿Qué podría ser? ¿Una plaza? y alguna Parque. institución educativa parece. Bien, sí, Predio del hospital también puede ser. también. Bien, vamos a avanzar. Acá tenemos estos otros planos, ¿sí? Estos planos generales nos sirven para ubicar y relacionar evidencia en la escena. Si hay varias víctimas, estas imágenes deberán mostrar cómo la posición de un sujeto se relaciona con la de otro. Si solo hay una víctima, cómo se relaciona con el arma homicida u otros elementos que sirvan como evidencia. Acá nosotros tenemos una sola víctima, ¿sí? Pero ¿qué elementos pueden ver ustedes a simple vista dentro de lo que es este tipo de plano? ¿Qué es lo que pueden observar que se encuentra cerca de la víctima? ¿Unos bancos? No. No sé qué es. Sí, pueden ser los bancos. ¿Qué más? Una botella. Una botella. Bien. Hay como una columna también. Ah, ahora sí se ve mejor. También. A ver, avanzamos con este otro plano, que es el plano medio. El celular. Acá las tomas nos permiten ver una cantidad ya más razonable de detalles del sujeto, al igual que van a revelar el entorno en donde se encuentra. Este tipo de planos se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos, obviamente cambiando de posición. Entonces, en la primera imagen que está hacia su izquierda como observadores, ¿qué es lo que observamos? Está la botella. La botella. De agua. ¿Qué más hay? Y el celu. Un celu. ¿Qué más ven?
Los lentes. Bien, hay unos lentes. ¿Qué más logran ver? En la primera imagen, está hacia sus izquierdas. Eso es lo que se ve ahí a simple vista, ¿verdad? Ahora ya, en la segunda imagen, en donde ya presentan lo que serían los testigos métricos, ¿sí? Vemos que hay bastante evidencia a lo que sería la vuelta del cuerpo. Tenemos una botellita de agua, tenemos el celular, tenemos los Los lentes. lentes. El 4 no sé qué, celular. Y después no se ve lo otro. El celular. Bien, a ver. Acá tenemos primeros planos dentro de lo que es el sujeto, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros vamos, dentro de esta toma fotográfica, se trata de llenar casi todo lo que es la imagen con el sujeto o los objetos que se encuentran y se utilizan para mostrar detalles. ¿Qué otros detalles pueden observar ustedes? Los que se ven a simple vista son la botellita, los lentes, El celular. el celular. Y es, ¿Qué detalles ven en la botella ustedes? ¿puede ser sangre? Bien. Hay posibles rastros de sangre en la botella. Bien. Acá tenemos los primerísimos planos, ¿sí? Son grandes acercamientos que señalan las particularidades de los detalles por resaltar. ¿Bien? Acá nosotros estamos viendo que hay testigos métricos, ¿sí? Pero en base a lo que yo les comentaba recién de los testigos métricos, hay una característica fundamental que deben de tener los testigos métricos. ¿Se acuerdan qué es lo que les había dicho sobre testigos métricos recién? Que estos no debían de ser como. No tenían que tapar el objeto, no tenían que No ser más, tenían que tapar el objeto y qué más. tenían que ser del mismo tamaño o menor. No recuerdo No, eso. acá. Acá hay un error grande en lo que sería el de la botella, ¿sí? Estos planos que les estoy mostrando yo a ustedes son planos que han tomado alumnos de cursos anteriores, ¿sí? Esto se los coloco para que ustedes los vayan teniendo en cuenta. Yo hace un rato, cuando les hablaba de lo que son los testigos métricos, una de las características fundamentales que debían de tener es que no tapen a lo que sería el objeto que nosotros estamos tratando de fotografiar y que el testigo métrico no sea más chico que el elemento o la evidencia que nosotros queremos fotografiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo veo que quizás este testigo métrico mide 10 centímetros y veo que la botella es más grande, pero no estoy teniendo con exactitud una medida posible de lo que sería la botella. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Sí. Bien. Esto es para que lo tengan en cuenta ustedes al momento de tener que realizar estas tomas fotográficas, ¿sí? Cuando trabajen con testigos métricos, recuerden que siempre los testigos métricos deben de ser más grandes que los elementos que ustedes están queriendo señalar. En el caso, obviamente, acá de las reglas, ¿sí? Que siempre deben de ser mayores en medida al elemento que se está queriendo señalar. Bien, en cuanto a lo que es el registro fotográfico de personas, dentro de lo que es esta imagen,
¿Qué es lo que ustedes ven a simple vista? Así? Un cuerpo, un cadáver, Un ¿no? cuerpo, un cadáver, bien. Este cadáver, nosotros a simple vista, ¿qué es lo que podemos saber? El sexo, ¿sí? Pertenece al sexo, Una edad aproximada. una edad aproximada, ¿qué más? No sé, que tiene un elemento en la mano. Tiene un elemento en la mano que pudo haber sido de defensa. Sí, bueno, eh, cantidad de al sangre. parecer, aparte de la sangre, al parecer no tiene ropa en la parte de abajo. Exactamente. En base a esta fotografía, nosotros podemos determinar qué es lo que pudo haber pasado. Podemos ya generar hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado. Es más, si tendríamos otras fotografías que sean previas, digamos, dentro de lo que es el lugar de los hechos, quizás si tenemos un plano general de lo que es la habitación, porque se ve que está en una habitación, podemos observar que hay una cama. Nosotros podemos también determinar qué es lo que pudo haber ocurrido, quién pudo haber sido también su atacante. Bien. Esto es en cuanto al registro fotográfico de personas, ¿sí? En cuanto a lo que es el registro fotográfico de elementos o evidencia física, nosotros vamos a poder fotografiar lo que son casquillos, huellas, marcas, signos de violencia, cabellos, ¿sí? Son algunas cosas de las que podemos encontrar dentro de lo que es el lugar de los hechos y vamos a poder fotografiar con lo que sería esta parte de la fotografía forense, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un arma de fuego, tenemos quizás dentro de lo que es esta toma, pueden ser evidencias que pueden ser huellas, pueden ser rastros de sangre, ¿sí? Que nos conducen desde un lugar hacia otro. Tenemos acá fotografías de casquillos que se han encontrado dentro de lo que es el lugar de los hechos también, ¿sí? Después, otros registros que nosotros podemos tener es el registro de huellas de pisadas, de neumáticos o de herramientas, ¿sí? Las huellas, ya sean de pisadas, marcas de neumáticos, son elementos que pueden llegar a convertirse en las evidencias físicas o pruebas, ¿sí? Materiales que nos van a ayudar a nosotros a determinar quizás por dónde ingresó la persona o por dónde egresó, ¿sí? La presión, sí, con la que nosotros pisamos va a dejar habitualmente lo que sería una marca cuando lo hacemos sobre una superficie blanda o semiblanda, como puede ser la tierra, la arena, el asfalto, un cemento blando o, ¿por qué no?, lo que sería la piel, ¿sí? Dentro de lo que es la segunda unidad, ustedes van a, aparte de ahora ver cómo son de importantes al momento de tener que fotografiarlas, en la segunda unidad van a aprender cómo se realiza el levantamiento de este tipo de huellas, ¿sí? En cuanto a lo que es el registro fotográfico de las huellas de origen dactilar, que nosotros comúnmente llamamos, ¿sí?, huellas dactilares, son obviamente marcas que a menudo se encuentran, no se encuentran a simple vista, ¿sí? Son todas aquellas marcas que pueden dejar las víctimas o los victimarios dentro de lo que es el lugar de los hechos, que van a dejar con sus manos o con sus pies descalzos, ¿sí? Y estas huellas son posibles de encontrarse en cualquier superficie sólida. Lo que sí, con algunos reactivos, nosotros vamos a poder encontrarlas para así poder extraerlas, llevarlas a lo que es el laboratorio y poder realizar comparaciones
para poder ver si es que hay coincidencia con alguna huella que nosotros ya tengamos dentro de lo que es nuestras bases de datos, ¿sí? En cuanto a las bases de datos, obviamente la tecnología es quien nos ayuda a poder encontrar lo que son estos puntos característicos dentro de lo que son las huellas dactilares y así poder encontrar esas coincidencias, ¿sí? Pero en caso de que no contemos con demasiada tecnología, lo tenemos que hacer nosotros con nuestros ojos, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a ver dentro de lo que es la segunda unidad, en donde vamos a ver absolutamente todo lo relacionado a huellas, ¿sí? Y ahora, para ir culminando, dentro de lo que es la fotografía, encontramos lo que es la fotografía especializada, ¿sí? Que acá la tecnología, ¿qué es lo que hace? Nos permite que podamos fotografiar aquello que el ojo no es capaz de percibir. Acá es en donde se van utilizando ya otros tipos de equipos, ópticas y otro tipo de luces que obviamente van a reaccionar quizás a algunas emulsiones o reactivos que pueden llegar a brillar ante un determinado tipo de luz, como es muchas veces algunos reactivos de huellas que son vistos únicamente gracias a lo que sería la luz ultravioleta, ¿sí? Y acá también se desprende todo lo que es relacionado a la microfotografía, la fotografía de alta velocidad y la fotografía infrarroja. ¿Bien? ¿Se entendió entonces hasta acá todo lo relacionado a lo que es la fotografía forense? A los tipos de planos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes entonces para ir practicando este tipo de planos? ¿Sí? Van a simular algún lugar de los hechos. Puede ser un robo, ¿sí? En donde pongan en práctica lo que serían estos tipos de planos. Pero necesito que ustedes hagan las tomas. No importa si las fotografías no salen muy nítidas, porque muchos no pueden llegar a tener cámaras fotográficas, pero hoy en día los celulares, ¿qué es lo que hacen? Nos ayudan demasiado. Hay muchos que tienen muy buenas definiciones para la toma de fotografías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a describir ustedes una pequeña escena, ¿sí? En donde pongan a prueba algunos o todos los tipos de planos que hay dentro de lo que es las fotografías forenses. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Perfecto, entonces. Eso para la próxima clase, ¿sí? Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Consulta, ¿pudieron acceder ya a lo que es el campus? ¿Les dieron ya lo que son sus accesos al campus? No. ¿No? No. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, todos Sí, aquellos que profe. no tengan acceso a lo que sería el campus, se comunican con la gente de administración de cada una de sus sucursales, que es en donde ustedes se hayan inscrito, y van a solicitar que por favor les den el acceso al campus. Este acceso que les van a dar desde administración es a través de un usuario y una contraseña.
que la primera vez que ustedes ingresen, el sistema les va a solicitar que cambien lo que sería la contraseña. ¿Bien? Una vez que cambien eso, ya van a poder acceder directamente al campus, que en el campus yo les voy cargando todo lo que son los apuntes. Van a tener también las clases grabadas, aparte de tenerlas en el grupo de WhatsApp, también van a tener el acceso dentro de lo que es el campus, ¿sí? Y aparte ahí yo también les voy a ir solicitando, en caso de que tengan que realizar alguna actividad, toda actividad que yo solicite a través del campus, las cargan, una vez que ustedes las realizan, las cargan en lo que sería el campus. ¿Bien? Entonces, repito, todos aquellos que aún no han tenido acceso, los solicitan, así ya a partir de la próxima semana ya comenzamos a trabajar ahí en lo que sería directamente el campus. ¿Sí? Perfecto, entonces chicos, nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente.